En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas en general, actualizando qué está pasando con las caídas y también comparando el punto en el que estamos en comparación con otros activos como SP500, el dólar estadounidense o el oro. Ya sabéis que no soy muy de hacer este tipo de comentarios, pero la situación es especial y es que el martes de la semana que viene, el día 18, voy a hacer un directo en YouTube, algo que no hago prácticamente nunca, en el cual no solo voy a estar regalando cuentas de fondeo de $100.000, cuentas de fondeo de $50.000, un diario de trading de 365 páginas para poder aplicar todo lo que veremos durante el directo durante todo el año 2026, sino que también voy a explicar los 5 bloqueos principales que tiene cualquier persona y que en la mayoría de los casos no le permite ser rentable independientemente de la estrategia que opere y de las muchas horas que le dedique al día. Es triste, pero es así. Y el hecho de descubrir este conjunto de bloqueos, igual los tienes todos, igual tienes uno o igual tienes tres, no tengo ni idea, permite sin necesidad de aprender más o dedicar más tiempo del que se está dedicando durante el día a día, ya desbloquear la situación y empezar a generar ingresos con el trading de forma rentable. Será el martes 18 de noviembre a las 7 de la tarde UTC+1, dependiendo del uso horario de cada uno, y para inscribirte pues simplemente accedes al botón que encontrarás en el primer comentario fijado y la descripción de este vídeo, el pequeño enlace, mejor dicho. Accederás a esta página web de aquí, dejas tu nombre, dejas tu correo electrónico y ya está. Y ya estás dentro. Así que nada, simplemente comentarlo para quien esté interesado. El punto, bueno, más allá de lo que esté haciendo ahora mismo Bitcoin en el corto plazo, pues en el día de hoy hemos empezado subiendo, ahora estamos formando este movimiento bajista que ya rompe los mínimos anteriores y estamos cayendo pues durante el día un 0,41, 0,42%. La vela de estas últimas 4 horas, quedan 12 minutos para que cierre la vela, ha sido de una caída del 2,28%. Ha coincidido, pues, como tantas otras veces, con la apertura en Estados Unidos y demás. Pero bueno, fijaros que la vela que se está formando ahora mismo es como de high test. No es una vela positiva, pero bueno, la estructura en términos generales a corto plazo no es negativa tampoco, tengo que decirlo. Y muchas veces los cambios de estructura, en vez de con máximos y mínimos crecientes para iniciar una tendencia alcista, se dan con estructuras de doble suelo, con lo que el precio de Bitcoin sigue cubierto aunque ataque los mínimos anteriores. Sinceramente, ¿es la mejor situación? No, pero hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta que es lo mismo caer un 3 que un 7%. Oye, Alex, ¿y cómo es posible? Bueno, pues porque imagínate que tú rompes una zona de resistencia, haces así, pam, y empiezas a caer. A efectos de entrar en el pullback, te da igual que el precio caiga hasta aquí o que caiga hasta aquí o que caiga hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque sigues dentro de una estructura de máximos y mínimos crecientes. Te empiezas a preocupar si el precio pues rompe la zona de resistencia, si ataca los mínimos anteriores, si rompe los máximos anteriores, lo que sea, ¿no? Pero técnicamente hablando, estructuralmente hablando, es lo mismo, que caiga un porcentaje u otro. Y aquí estamos en la misma situación. El precio pues, ha intentado arrancar formando mínimos crecientes. En 4 horas le está costando, sinceramente, porque después de este doble suelo ha hecho un impulso, un pullback, otro impulso, otro pullback, y cuando estaba ya arrancando vuelve a irse para abajo. Bueno, le está costando, pero realmente es lo mismo que arranque con esos máximos y mínimos crecientes en 4 horas que no que se vengan los mínimos anteriores. No se me malinterprete, no es que sea exactamente lo mismo, pero a efectos de cambio de tendencia da un poco igual, ¿no? Además, si ya entramos a analizar más a largo plazo y nos focalizamos en la estructura que se está formando, fijaros que pues, podemos ver cómo el precio puede estar formando esta especie de cuña. Y del mismo modo que en gráfico semanal está formando una gran cuña al ascendente, en gráfico diario está formando una gran cuña descendente. Patrón que, por cierto, es muy similar a este patrón que vivimos aquí. ¿Os acordáis cuando el precio de Bitcoin rompía los mínimos anteriores y en los vídeos, podéis ir a los vídeos, hablábamos de, ojo, está cayendo, sí, pero ¿cómo está cayendo? En forma de cuña. Y ahí tenemos el patrón de cuña que terminó levantándose. Pues bueno, también estamos cayendo en este caso, pero si nos fijamos en el cómo, en forma de cuña. El tema, no quiero analizar el corto plazo de Bitcoin, aunque bueno, ya lo he hecho, os lo regalo.
Cuando formamos caídas, en términos generales venimos a buscar la media móvil de 50 sesiones exponencial en gráfico semanal. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos un par de veces, aquí lo tenemos un par de veces, aquí lo volvemos a tener. Durante todo este mercado alcista hemos estado atacando esta media móvil. Anteriormente, la media móvil o el indicador por excelencia era la Bull Market Support Band. Hablábamos de que cuando el precio rompía de abajo hacia arriba la Bull Market Support Band, iniciábamos un mercado alcista. Y cuando el precio rompía de arriba hacia abajo, iniciábamos un mercado bajista. Esto ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Bueno, ha cambiado porque el precio de Bitcoin o el comportamiento de Bitcoin ha estado cambiando también. Bueno, recordad, abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo tendréis acceso a esta web para registraros en el directo del martes que viene y poder entrar en los regalos que he comentado, cuentas de fondeo, diario de trading, etcétera, etcétera, más también descubrir esos 5 bloqueos tan importantes que pues todo trader tiene en mayor o en menor medida. Primer comentario fijado y descripción del vídeo encontraréis esta web de aquí. ¿Por qué ha cambiado el comportamiento y el precio de Bitcoin ya no tiene como referencia la Bull Market Support Band y ahora tiene como referencia la media móvil de 50? Primero, porque los ciclos alcistas han cambiado y los ciclos alcistas cada vez son menos alcistas pero más duraderos. Punto número 1. Punto número 2. Que el ciclo alcista sea menos alcista no provoca que los problemas económicos, bélicos, políticos, técnicos, de on-chain, de lo que sea, sean menores. Donald Trump no dice, oye, el ciclo de Bitcoin está siendo menos alcista. Voy a meter menos aranceles a China o voy a comunicar los aranceles de una forma menos agresiva. Por ejemplo, y poniendo un ejemplo muy gráfico, No, el problema que hay, inflacionario, político, de la índole que sea, sigue siendo igual de grave. Con lo cual, si tú mantienes el mismo tipo de problema, pero sin embargo ya no subes esto, sino que subes esto, la caída es más grande. No es, o mejor dicho, la caída no es que sea más grande, es que parece más agresiva en comparación con la subida anterior. Con lo cual, tú ya no te quedas en un nivel intermedio, como es la Bull Market Support Band, sino que atacas un nivel mucho mayor, como es la media móvil de 50. Y además, esta tesitura provoca que haya cruces, por ejemplo, de la muerte constantes. Cruces de la muerte son momentos en los cuales la media móvil de 50 diaria y simple rompe de arriba hacia abajo la media móvil de 200 diaria y simple, provocando una tendencia o un patrón bajista. Pues estos cruces que históricamente han sido tan negativos, para Bitcoin paradójicamente son positivos. ¿Por qué? Porque se forman esos cruces de la muerte en momentos de mercado en los cuales el ciclo sigue siendo alcista. Con lo cual, como el ciclo sigue siendo alcista y se forma un patrón que es tan bajista, el inversor dice, oye, esto ha caído ya demasiado, vamos a comprar. De nuevo, exagerando la situación y haciéndolo gráficamente entendible. Entonces, el punto ha provocado eso, o estos 3 elementos han provocado que la referencia en las correcciones ya no sea la Bull Market Support Band, sino que sea la media móvil de 50 sesiones exponencial en gráfico semanal. Oye, que la Bull Market Support Band sigue siendo útil porque marca muchas zonas de pullback rápido, máximos y mínimos crecientes, bla, 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 bla. Pero cuando hablamos de pullback y de contención del movimiento correctivo, ahora tenemos que hablar de la media móvil de 50 en gráfico semanal. El tema es que la dominancia, mientras se ha estado dando toda esta situación, vamos por... a ver... aquí. Mientras ha dado toda esta situación, está subiendo. De hecho, desde los mínimos hasta el punto en el cual nos encontramos ha subido ya casi un 5% y hasta los máximos ha subido ya casi un 11%. Es verdad que luego pues, ha caído porque esta fue la gran subida de los días esos donde hubo tanta tensión en el mercado y todo formó mechas para arriba o para abajo, pero bueno, tenemos esos datos, ¿no? ¿El tema cuál es? El tema es que la dominancia no sube desde que el precio de Bitcoin cae. Si ponemos Bitcoin y encima del gráfico de Bitcoin ponemos un gráfico de la dominancia, podemos ver que el momento en el cual la dominancia empezó a subir fue en este preciso instante de aquí.
Momento en el cual Bitcoin estaba cayendo, luego Bitcoin subió, luego Bitcoin cayó, luego subió un poco y luego cayó con fuerza. En toda esta estructura, la dominancia ha subido, ha caído un poco y ha subido mucho más. Desde los mínimos, que podemos venir aquí, mientras la dominancia hacía un mínimo y ya no caía más, Bitcoin estaba subiendo, cayó, volvió a subir y entonces ya empezó a caer, empezó ya a formar este movimiento correctivo, esta estructura en la cual nos encontramos ahora. El punto es que todo esto hace que las altcoins contra Bitcoin caigan. ¿Qué están haciendo las altcoins contra Bitcoin? Caer, formar grandes movimientos correctivos, desde máximos hasta el punto en el cual nos encontramos ahora. Las altcoins han caído casi un 15% contra Bitcoin. Y si vamos desde máximos hasta los mínimos, han caído casi un 35% contra Bitcoin. Y es una estructura o una tendencia que parece que seguirá siendo así, porque seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Oye, esto fue la volatilidad de ese día. Perfecto. Los máximos caen y los mínimos caen. No hay ninguna señal de que el precio de las altcoins pueda ganarle terreno a Bitcoin, al menos a corto plazo y al menos según lo que tenemos ahora. A pesar de todas estas caídas, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no está pasando absolutamente nada. Bitcoin sigue en máximos históricos. Oh, en verdad no está en máximos históricos. Vale, no está en máximos históricos. Está a un 23% de máximos históricos, que esto es, pues, un mes. Un mes medianamente bueno para Bitcoin. Si nos trasladamos un poquito más atrás, el último gran mes de Bitcoin, o mes normal, fue un 14% en abril, un 11% en mayo, un 8% en julio. Un mes positivo, claro, fue en noviembre del 24, un 40%. Si nos vamos a febrero del 24, es un 43%. Es decir, en un mes bueno, que estamos viendo que es un 35% más o menos de promedio, el precio de Bitcoin desde estos niveles se planta en los $140.000 el Bitcoin, en un mes bueno. Más puntos. Bitcoin, si ponemos el gráfico semanal y añadimos aquí un RSI semanal, ya lo hemos tratado esto varias veces, fijaros en qué punto se encuentra. Marcamos una línea horizontal en esta zona del RSI de aquí y marcamos diferentes niveles verticales. Bitcoin, cada vez que ataca esta zona de aquí, la zona en la cual se encuentra ahora mismo en el RSI, sube con fuerza. Lo hizo en septiembre del 23, en septiembre del 24, en marzo del 25 y en noviembre del 25. Y ahora estamos en noviembre del 25. Las últimas 3 veces que el precio del RSI ha atacado la zona del 44 en gráfico semanal, Bitcoin en gráfico semanal ha explotado con bastante fuerza. Bueno, es un dato a tener en cuenta. Oye, sí, pero esto es Bitcoin, ¿y el resto qué? Bueno, pues nos venimos por aquí. ¿Qué está ocurriendo con la dominancia de Bitcoin? La dominancia de Bitcoin no se encuentra en máximos históricos, evidentemente, pero se encuentra a un 10% de los máximos de este ciclo. No caía tanto la dominancia, pero si es que lleva 2 meses subiendo ya. Lleva desde agosto del año 2025 subiendo y desde que hizo el mínimo desde principios de septiembre. Lleva todo septiembre, lleva todo octubre y ya llevamos la mitad del mes de noviembre. Casi 3 meses de subida de la dominancia de Bitcoin y está a un 10% de los máximos anteriores. Vale, bueno, pero vete a altcoins. Bueno, pues venimos para aquí y nos ponemos con Ethereum. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Ethereum? Ethereum, desde los máximos en los cuales hemos llegado, no hace mucho, en septiembre, hasta los mínimos hemos caído un 38,38%. Pero esto es toda la volatilidad esa que casi no estamos ni contando. Si nos vamos al cierre, un 31%, 32% casi. ¿Es algo grave en Ethereum? No, pero si es que ya comentamos que Ethereum cae un 30% de promedio cada vez que ataca los máximos anteriores. De promedio, un 30%. Hay meses que más, hay veces que más, hay veces que menos, pero en términos generales, Ethereum, cuando llega a los máximos, cae un 30%. Y esto no es de este patrón, esto ya no es de este ciclo. Esto ya es que si nos vamos al ciclo anterior, ocurría lo mismo. Cae un 30% atacando la Bull Market Support Band. Fijaros, es que casi que ni falla. Hay veces que más, como digo, aquí un 50% y hay veces que menos, aquí un 22%, pero atacamos esos niveles. Ethereum ahora mismo sigue en la misma estructura en la cual estaba anteriormente, formando esa especie de patrón mariposa. Buscad lo que es un patrón mariposa
y lo comparáis en cuanto a medidas porcentuales con el precio de Ethereum. Veréis que os da un target de unos $6.000. Comentamos, oye, aunque el precio de Ethereum, o aunque el patrón de Ethereum marque esa subida hasta los $6.000 de promedio, puede ser más o puede ser un poco menos, las caídas, o eso no exime que el precio pueda formar caídas. Ahora bien, las caídas no serán probablemente estructuras de cambio de tendencia. No es lo mismo caer formando un doble techo y rompiendo los mínimos anteriores que caer por encima de los máximos anteriores. No es lo mismo. Pues este tipo de estructuras siguen prevaleciendo, siguen en la misma. No han cambiado. Ethereum ha caído, Bitcoin ha caído, la dominancia ha caído, todo ha caído, pero no ha habido cambios reales. Claro, ¿dónde está el problema? ¿Quién tiene el problema aquí entonces? ¿Por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué hay tanto FOMO? ¿De dónde sale ese sentimiento? Hombre, pues este sentimiento sale de la gente que ha comprado máximos históricos, como siempre, gente inexperta, que no hay ningún problema, todos hemos sido inexpertos en algún momento, pero hoy en día, a través de las redes sociales, podemos manifestar de forma más clara y latente nuestra disconformidad, nuestro malestar o lo que sea. Bueno, perfecto. Esta gente tiene problemas. Sí, efectivamente, tiene problemas. ¿Quién más tiene problemas? La gente que ha comprado altcoins sin ningún tipo de motivo. Ya sea por avaricia, ya sea por miedo, ya sea porque tu influencer te ha metido en la cabeza ciertas altcoins, ya sea porque has visto en Twitter que iniciaba el bull run de las altcoins, sea por X, sea por Y o sea por Z. Pero tú tienes un problema. Pues sí, puedes llegar a tener un problema. Evidentemente, a ver, si comparas, si pones Total 3 y le restas USDT y lo comparas contra Bitcoin, pues tienes un problema. Si haces lo mismo pero con Total 2, pues tienes un problema. Efectivamente, tienes un problema, que no es de vida o muerte, ni mucho menos, pero es un problema. Si tú has estado comprando Bitcoin o comprando Ethereum, no tienes ese problema. Si lo has hecho con Bitcoin a destiempo o con Ethereum a destiempo o lo has hecho con altcoins, sí que tienes ese problema. Entonces, ya empezamos a un poco desmagnificar la situación. Ya empezamos un poco a darnos cuenta y a racionalizar respecto al punto real en el cual nos encontramos, respecto a quién debería preocuparse y quién no debería preocuparse. Si nos focalizamos en otros activos, el SP500. El SP500 ni se ha acercado a la Bull Market Support Band. Y eso que lleva desde principios de año sin rascarla. El punto en el cual se encuentra ahora mismo el SP500. Vale, la última vez que tocamos la Bull Market Support Band en el SP500 fue en mayo del año 2025. Desde el mayo del año 2025, que fue la última vez que tocamos la Bull Market Support Band, el SP500 ha subido un 20%. Lleva todo este tiempo sin ni acercarse a la Bull Market Support Band. Y dentro de todo este escenario, donde el SP500 ha sufrido lo mismo que Bitcoin, con su cierre de gobierno en Estados Unidos, con sus aranceles, con su problemática con la inflación, con su situación con el desempleo, que no es positiva tampoco, con sus tipos de interés que están reduciéndose, con el QT que está terminando, con todo lo que está ocurriendo, el SP500 ni ha rascado la Bull Market Support Band. ¿Qué ocurre con el oro? El oro está claramente en máximos históricos y se podría decir, oye, pero claro, el SP500 no tiene que ver con Bitcoin, tal. Bueno, el oro sería como la parte tradicional de lo que es Bitcoin, ¿no? Hablando mal y rápido. Pues el oro está en máximos históricos. Y el oro está en máximos históricos con un DXY, que es el dólar comparado contra una cesta de divisas extranjeras. Fijaros cuando estuvimos hablando de hecho no he tocado el gráfico desde entonces, hablamos de esta estructura de 3 o 4 toques, pullback, ruptura de mínimos anteriores para arrancar con fuerza, que ocurrió en octubre del 2017, bueno, en el año 2017. Mismo patrón de 3 o 4 toques, pullback, mínimos decrecientes para arrancar con fuerza. Ya hablamos de esto en su momento. Bueno, pues el DXY ya ha formado ese cambio de tendencia. Fijaros, se levanta, intenta formar máximos o mínimos crecientes, no en temporalidad semanal, sino en temporalidad diaria. ¿Y qué es lo que termina haciendo el DXY? Doble suelo en la temporalidad grande para arrancar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin? Lo mismo, pero en vez de semanal y diaria,
diaria y 4 horas. El precio de Bitcoin se levanta, intenta hacer mínimos crecientes en temporalidad baja, que es de 4 horas, no puede, podemos venir a los mínimos anteriores, doble suelo y levantarse en la temporalidad grande, que es lo mismo que hizo el DXY, pero en vez de en gráfico semanal como el DXY, en gráfico de 4 horas. Ya ha cerrado, por cierto, esta vela de 4 horas, ahora estamos abriendo la siguiente, tampoco tiene muy buena pinta, no nos vamos a engañar. Entonces, bueno, estamos viendo una situación en la cual muchas veces, más allá de dejarnos llevar por las corrientes o por el FOMO de las mismas personas, mejor dicho, por el FUD o miedo que generan las mismas personas que en situaciones opuestas generan FOMO y te meten ese ansia por comprar en el cuerpo, son normalmente las mismas personas que van de polos opuestos a polos opuestos. ¿Por qué no analizamos objetivamente el punto en el cual nos encontramos? ¿Esto significa que la situación no pueda volverse más tensa? No, no significa eso. Ahora bien, sí que significa que la situación actual no es para tanto. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás ese enlace para registrarte al directo de la semana que viene y poder acceder a todos los regalos que voy a hacer y descubrir esos 5 bloqueos que he comentado anteriormente. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.